que fue cuando tomamos la decisión de irnos de Cuba. Nosotros salimos por travesía, no sabían nada de nosotros, pasaron 16, 17, 18, 20, 22, 24 horas. Empieza a caer todas las maletas allá atrás, las mochilas. Ahí, dentro de esa selva, había muchísimos animales salvajes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, te digo, mi nombre es Diana, yo soy cubana y vivo acá en Uruguay hace casi 2 años. Y hoy vinimos acá, aunque no es el mejor de los días, porque si ven, está súper nublado y no vamos a ver un atardecer de los lindos que se ven porque todavía acá estamos en primavera. Pero hoy les debía y tenía que hacer el video de mi travesía, que se los estaba prometiendo desde hace rato y todavía no lo había hecho. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis. No tienen que pagar nada. Y también, si les aparece, pueden activar el super gracias. Bueno, toda esta historia comenzó en noviembre de 2022, que fue cuando tomamos la decisión de irnos de Cuba. La situación estaba muy pésima y decidimos poder viajar a otro país para poder darle un futuro mejor a nuestra hija. Pero el día exacto que salimos de Cuba fue el día 29 de diciembre de 2022. Nosotros salimos por travesía. Nosotros teníamos un vuelo el día 29 de diciembre hacia Guyana, con destino Guyana, que ahí en Guyana nos estaban esperando unas personas para llevarnos a un hostal, y después de ahí entonces empezaba toda nuestra historia. Nosotros salimos por la aerolínea Copa Airlines, no sé si se dice así, bueno, si no se dice así ustedes me rectifican ahí en los comentarios. Y esta aerolínea hacía una escala en el aeropuerto de Panamá. Y ahí entonces hicimos una escala cerca de 4 horas. Acá les voy a estar dejando fotos de cuando estuvimos en ese aeropuerto, que fue la primera realidad que vivimos saliendo de Cuba. Nunca habíamos visto tantas cosas en un solo lugar y ya solamente de estar en ese aeropuerto nos impresionamos, pero grandemente. Bueno, como ven, ya me solté el pelo porque con este aire parezco pelusa con los pelos alterados. Bueno, ya cuando llegó nuestro vuelo para ir destino Guyana, eran como las 10:30 de la noche, 10:30, exactamente llegaba el vuelo. Ahí nos montamos y llegamos cerca de las 2 de la madrugada a Guyana. Ahí en Guyana pasamos por lo que es inmigración, pasamos bastante rápido, la verdad, no había muchas personas en ese aeropuerto. Y bueno, ahí sí ya, cuando salimos ya nos estaban esperando, como les dije anteriormente, y ahí nos llevaron a un hostal. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestro ómnibus, nuestro bondi, no sé, no salía hasta el otro día, las 3 de la tarde. Y pudimos llegar, pudimos comer, pudimos bañarnos y pudimos descansar. Y aquí también les voy a estar dejando fotos de cuando llegamos, que Lorena se quedó rota porque estábamos muertos. Salimos desde tipo 9 de la mañana desde Cuba y llegamos allá 2 de la madrugada. Fue todo eso
trayecto. Y bueno, gracias a Dios pudimos descansar en ese hostal, porque eso nos dio fuerza para al otro día lo que se venía. Al otro día nosotros pudimos almorzar en este hostal y cerca de las 2 de la tarde nos dijeron que ya teníamos que tener todo recogido, todo organizado, porque ya nos íbamos a las 3 en punto a ir a donde estaban los ómnibus, los bondis chiquiticos, que ahí nos iban a llevar ya directo a lo que era la travesía, a empezarla. Justo antes de irnos, nosotros preguntamos que más o menos cuánto se podía demorar esa travesía hasta llegar a Brasil para poder decirle a nuestras familias, porque ahí donde estábamos en el hostal sí teníamos internet, preguntamos para poder decirle a nuestra familia que no se preocuparan, que no nos íbamos a poder hablar hasta dentro de tantas horas. Bueno, el muchacho nos dijo que se demoraba más o menos unas 15 horas el trayecto hasta llegar a Brasil. Lo que pasa es que nunca fue así. Nosotros nos demoramos más de 24 horas. Imagínense nuestra familia cómo estaba. Después que pasaron las 15 horas y no sabían nada de nosotros, pasaron 16, 17, 18, 20, 22, 24 horas y todavía no sabían nada de nosotros. Nuestra familia estaba devastada, pensaba que nos habían pasado algo, porque nos pasamos casi 26 horas en lo que fue todo el trayecto hasta llegar al hostal en Brasil. Ya a las 3 de la tarde nos dijeron que teníamos que irnos al lugar donde nos iba a esperar el bondi pequeñito, que según dice mi esposo es un microbús, ¿no? Un microbús que le caben alrededor de 12 personas, y dentro de ese ómnibus íbamos, o microbús, íbamos casi 16 personas, o éramos 16 yo creo. Éramos 16 personas, sí, porque eran 13, 14, 15, 16, 17 y 18 con la que estaba adelante. Éramos 18 personas. ¿En un microbús? En el microbús de 12. ¿De 10 o 12? De 10 a 12 plazas, me parece. Ya desde ese momento instante en que nosotros salimos de ese hostal, ya nosotros no tuvimos más conexión en todo ese tiempo. Llegamos ahí y nos llevaron las mochilas que traíamos. Nosotros no llevamos equipaje de maleta ni nada para no hacer bulto. Y nosotros lo que llevamos era cada uno una mochila. Yo la mochila de la niña siempre la llevé adelante, pero las dos mochilas de nosotros la pusieron en la parte de atrás de aquel microbús. Y nos montaron con muchísimas personas, como les estaba diciendo anteriormente, pero la parte más especial fue cuando entramos a ese microbús y nos tocó viajar con 13 personas de la India. Primeramente, que no le entendíamos nada de lo que estaban hablando, porque ellos estaban hablando, no sé qué idioma es que inglés, estaban hablando en su idioma, no los entendíamos nada. Y segundo, que el olor que había dentro de ese ómnibus era espantoso. Me disculpan esas personas de la India, pero nosotros estuvimos leyendo también y ellos tienen como esa cultura de no bañarse. Está muy bien para ellos que lo hagan, pero nosotros estábamos muy mal. Bueno, Lorena, cuando se montó, lo primero que me dijo, voy a vomitar, porque el olor que había ahí adentro era espantoso. Espantoso, no se los puedo explicar, pero la verdad que lo que pasamos ahí adentro no fue tan fácil. Nos tuvimos que adaptar a ese olor. Nosotros salimos de primera instancia, podíamos tener como las ventanillas abiertas y tratábamos de sacar la cabeza así para que nos entrara un poquitico de aire, porque de verdad que el olor no era nada fácil. Pero hubo muchos momentos que nos decía el hombre que estaba manejando, que hablaba inglés totalmente, y nosotros de inglés tampoco. Bueno, mi esposo entiende un poco. Yo de inglés, la verdad que no sé nada. Si me hablas en portugués, te entiendo, pero en inglés, nada. Y él decía, cierren las ventanas, porque había partes que teníamos que pasar por controles y había que cerrar. Cuando se cerraban aquellas ventanas, señores, aquello parecía un fogón ahí adentro. Y parecía que estábamos cocinando carne de la mala, no de la buena. Pero bueno, fueron cosas que tuvimos que pasar. Cuando pasamos todos esos controles, ya ahí sí nos adentramos en la parte que es la selva guyanesa. Esa parte era súper peligrosa porque de verdad que tenía unas carreteras. Sí, no era carretera, porque eso no tenía ninguna carretera. Era como un fango
Lo que nosotros tuvimos la suerte de que no llovió, porque he visto muchas travesías de personas que la pasan cuando llueve y es peor todavía. Nosotros cuando pasamos no llovió y gracias a Dios todo ese piso de tierra estaba seco, la tierra, pero sí nosotros sentíamos que tenían unos huecos grandísimos porque a veces, además que esas personas agarran una velocidad que no, yo no sé más o menos cuánta velocidad agarran, Sí que iba rápido. pero por lo menos más de 100 kilómetros por hora. No sé, no tanto por el tema del cómo estaba el pavimento, había muchos pozos, muchos huecos. Y nada, y tenías que ir suave por ese tramo, ¿no? Pero bueno, generalmente sí iban bastante rápido. La verdad que mira, iban rapidísimo y los huecos que habían, porque nosotros sentíamos como aquel microbús se inclinaba, subía, se ponía de lado Para esquivarlo también hacía mucho así, exactamente. y de verdad que pasamos bastante miedo. La niña iba totalmente así, que ella estaba mirando para adelante y ella decía que si vamos a tocar, que si nos vamos a caer. Y de verdad que fue una tensión todo ese tiempo, lo que pasamos fue horripilante en esa parte. Nosotros entramos lo que es a la selva guyanesa, estaba como cayendo el solecito, todavía no era de noche, pero a la mitad de la selva nos agarró la noche. Y aquello de noche no se ve nada, porque ahí no hay un bombillo, ahí no hay lámparas, ahí no hay nada. Los carros que iban y venían. Solamente porque hay carros que pasan por ahí y veíamos uno que otro carro que pasaba, que nos venía, y otros microbús que venían de regreso porque ya habían dejado otro grupo de personas y venían de regreso. Bueno, otra cosa que quiero contar que es súper interesante, que en medio de aquella selva, toda oscura, sin una luz, había una cafetería donde vendían Coca-Cola, agua. Nosotros nos quedamos, ¿cómo? En medio de esta selva y todo eso. Y en Cuba no hay nada. Nos quedamos sorprendidos porque en medio de aquella selva de la nada había una cafetería con de todo. Nosotros nos quedamos, ¿what? Ahí nosotros hicimos esa parada en esa cafetería y ahí nosotros compramos unos refrescos de cola, ¿verdad? Compramos unos refrescos de cola porque de verdad que ya veníamos mal entre el nervio que teníamos, la oscuridad que no se veía nada, veníamos mal. Bueno, compramos ese refresquito de cola y eso nos dio un poquitico de energía también. Ya, el hombre se montó y seguimos nuestro camino. Cerca de como de las 3 de la madrugada, 3 de la madrugada, el hombre venía como durmiéndose un poco y él paró y dijo que íbamos a hacer esa parada para que todo el mundo pudiera hacer sus necesidades físicas, lo que quisiera hacer. Y él, fisiológica, perdón, fisiológica, física, ya desde física, química, eso mismo. Bueno, el hombre se empezó a echar un poquitico de agua en la cara porque se ve que ya estaba cansado. Quién sabe cuántos viajes había hecho de allá para acá y de aquí para allá. Bueno, ahí en el medio de ese lugar, él nos dice que podíamos ir a hacer pichí, como ustedes le dicen acá. Pero algo muy interesante que nos dijo que no nos alejáramos, porque si nos metíamos muy para adentro a hacerlo, ahí dentro de esa selva había muchísimos animales salvajes. Y yo quedé petrificada en ese momento. Yo abrí los ojos así y le dije a mi esposo, a mí no me interesan los hindú, los de la India, los de Roma, los de Chile, no me interesa, yo voy a hacer pichí aquí mismo delante de todo el mundo y me importa 3 pepinos. Si me ven, lo que me vean. Y bueno, logramos convencer a esta persona para que se pasara detrás de cámara para delante de las cámaras para que pudiera estar acá también. Bueno, lo más interesante del caso es que después que terminamos de hacer todas nuestras necesidades fisiológicas, seguimos nuestro caminito por aquella selva, íbamos a 1000, pero en una de esas vuelticas entre el microbús ese que iba para adelante, para arriba, para los costados, se abre la puerta de atrás del microbús y se empieza a caer todas las maletas allá atrás, las mochilas, todo lo que estaba allá atrás se empieza a caer. Uno de los indios, por suerte, se dio cuenta y empezó a gritar y dijo que se estaban cayendo porque ellos también hablaban inglés. Y gracias a Dios, bueno, el chofer paró y entonces mi esposo se bajó. Tú te bajaste como con 2, creo que fueron con dos de los indios, se bajaron
y empezaron entre toda esa oscuridad a ver qué fue lo que se cayó. Bueno, resulta y acontece que lo más lindo de este caso Las únicas se cayeron. es fueron que las mochilas. únicas mochilas que se cayeron fueron las de nosotros. Si él no se hubiera dado cuenta, nosotros hubiéramos llegado acá sin nada, literalmente, sin nada, Lo que teníamos puesto. con lo que teníamos puesto, porque ahí venía todo lo único que nos pudimos llevar de Cuba, nuestra ropa y algunas chancletas, chinelas, como ustedes le dicen. Ya, literalmente, gracias a Dios que él se dio cuenta, porque lo único que se cayeron fueron nuestras mochilas. Bueno, las recogieron de aquel pavimento, qué sé yo, tierra fango, porque las mochilas eran fango puro, y pudimos recuperarlas, por suerte. Fue todo eso, que pudimos recuperar las mochilas. Nosotros llegamos al lugar que ya íbamos a cruzar, lo que es ya para adentrarnos en Brasil. Llegamos como a las 4 de la madrugada. Por eso fue que nos atrasamos más para llegar lo que es a Brasil, porque hasta las 6 de la madrugada no salía una patana, que es como, no sé cómo... Busca en Google qué cosa es una patana. Ustedes busquen ahí en Google qué cosa es una patana y se van a enterar qué cosa es una patana. Bueno, es como un banquito que trasladaba las guaguas, los ómnibus, los carros, todo lo que sea transporte lo trasladaba para cruzar ese río de un lado hacia otro. Hasta las 6 de la madrugada no habría eso. Habría de 6 de la mañana a 6 de la tarde solamente. Y entonces nos traíamos a las 4 y tuvimos que esperar esas 2 horas a que abriera. Y bueno, nos montamos en la primera para llegar al otro lugar. De ahí sí seguimos recto todo ese camino. Ya ese camino era más tipo asfalto. Y ahí sí íbamos como mejor. Pero todavía no teníamos conexión de ningún tipo. Ahí en ese trayecto también paramos como en una casita donde vendían comida. ¿Me acuerdo? Que vendían como un arroz amarillo ahí que estaba. Ahí no comimos nada. Ahí sí tomamos refresco. Nos compramos también refresco. En realidad, todo el viaje lo único que tomamos fue líquido. Sí. Líquido nada más. Líquido porque de hecho ni hambre teníamos. La niña no quería comer. Y lo que La comida tampoco me bajaba por la garganta. Era tanto No. estrés que teníamos demasiado estrés. no, la comida no me pasaba por la garganta. No. A nadie. Nosotros no comimos en ningún momento y la niña no quería comer nada. Lo único que tomamos fue refresco de cola, refresco de cola, refresco de cola. Fue lo único que tomamos en esas 24 horas. Y ya afortunadamente llegamos a lo que es la parte de Brasil. Cerca, creo que eran como las 3 y pico, 4 de la tarde, que fue cuando nos tocó cruzar otro río, pero ahí sí íbamos a cruzarlo, como en unas canoitas chiquiticas, que en esas canoitas íbamos, Canoa, chiquitica, flaquita, flaquitas. parecíamos indios pescadores. Bueno, yo me puse súper nerviosa porque en una canoa pusieron a mi esposo y a la niña, y en la otra le pusieron a mí con unos indios. Bueno, gracias de verdad porque yo estaba súper nerviosa porque yo veía a la niña, pero yo preferí que fuera con mi esposo porque mi esposo sabe nadar y yo no sé nadar. Por si se viraba aquello, porque esas personas nos decían que no nos podíamos mover porque un movimiento y aquello se buscaba. Bueno, logramos cruzar eso que gracias a Dios. De tanto darle, eso era una parte estresante Sí, por el mero hecho que los botes iban cargados de personas, se iban sobrecargados y entonces al tener mucho peso, el bote se hundía un poco más, casi el agua daba ras del borde del bote. Y casi no podía haber movimiento ninguno ahí porque entraba agua. Teníamos que ir derechito como una vela, todo el mundo tenso ahí, qué sé yo, y bueno, ahí todo el mundo en esa parte, ahí todo el mundo se ayudaba a la hora de subirse, de bajarse, pero también en esa parte ahí también me puse mal también ahí, pero bueno. yo digo que en ese río había cocodrilo. Yo todavía me quedo con eso, porque yo miraba los bordes de los ríos y yo veía como tipo pantano, así. Pantano no, ¿cómo se llama eso? Donde hay cocodrilos en otros países que salen como unas enredaderas así. Bueno, no sé, yo veía eso y yo decía, aquí tiene que haber cocodrilo. Y ya a partir de ahí, entonces, ya todo el trayecto fue como un poco más relajado. No, espérate, ahí se te olvidó la parte de cuando nos bajamos, que había que estar escondidos. Entonces sí, estamos prácticamente a la orilla del río ahí, y desde lo alto nos hacían señas, suba, y teníamos que ir de a poco. Que parecía misión imposible ahí. Escondido, y entonces ahí ya nos estaban esperando autos arriba, donde ya que tenían los celulares, ya las fotos, lo que es como tal las familias, como tal, ¿no? Los grupos más pequeños, que éramos de a 3 o de a 4, depende del carro. Es verdad, a mí se me olvidó esa parte. Ya nos montaban ahí, que ahí sí era ya de Guyana a lo que es Brasil. Yo creo que una de las partes más estresantes fue esa parte del río,
cuando la cruzamos fue súper estresante. Una de las partes más estresantes fue cuando nos bajamos, que tuvimos que hacer pichí, que nos dijeron que habían animales salvajes. Para mí fue una parte súper estresante. Y la otra fue esa del río, que yo me quedé y yo veía a mi hija por allá. Y entonces yo, para cómo, ellos salieron primero y yo salí en la que era la que venía después. Y yo venía de espalda y yo no podía ni moverme, no podía mirarlos a ver si estaban bien o no. Pero de verdad que los indios, gracias por eso, me hacían así, me hacían señas, porque ellos sabían que yo no los entendía, pero me hacían así, como me decían, están bien, están bien. Y yo iba más calmada. Pero yo decía, toda esa parte para mí fue súper estresante, igual que cuando nos bajamos de ahí, ¿verdad que sí? Que tuvimos que subir, era como una lomita así para arriba. Y nos decían, no pueden hablar, no pueden reírse, no pueden gritar, no pueden hacer nada, callen a los niños, porque si nos agarran aquí, nos agarra la migración, y ahí sí ¿Nos podían detener? nos podían detener ahí, y ahí sí se chivaba todo. Pero bueno, gracias a Dios no venían en ese momento niños pequeñitos así que pudieran estar llorando, y a la niña le dijimos que tenía que estar callada, todo eso, y bueno, subimos y la verdad ya cuando nos montamos en el taxi, que nos llevó, ya ahí sí, nos pasamos como 2 horas de viaje para llegar al hostal. Fueron 2 horas más de viaje para llegar al hostal. Pero ya estábamos como, ya cuando nos montamos en ese taxi. Si no, ahí, ya ahí como, ese taxi para posteriormente montarnos en otra guaguita más. Sí. En otro microbús. Nos montamos en el taxi primero. Y después, como 2 horas estuvimos en el taxi. Hicimos taxi, pero era un auto normal. Un auto. No era un taxi, era un auto normal. Y después de ahí nos montaron en otra guaguita, microbús. Ahí sí nos llevaron al hostal. Ahí ya no me acuerdo esa parte. Y ahí sí fuimos directo al hostal. Bueno, y ahí sí fuimos al hostal y llegamos al hostal a las 6 y pico de la tarde. 6 y pico. Fueron más de 24 horas en ese viaje. Y cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos, ¿dónde está el internet? ¿Cómo nos podemos conectar para avisarle a nuestra familia? Bueno, les cuento que mi suegra, mi mamá, todas tenían puestas velitas. Estaban rezando por nosotros, que nosotros estuviéramos bien. Pidiéndole a todo el mundo. Pidiéndole a todo lo que existiera en el mundo. Porque nosotros le dijimos 15 horas y nos pasamos más de 24. Imagínense cómo estaban ellos, cómo estarían. Y fue terrible eso, de verdad que sí. Bueno, nosotros llegamos al hostal el día 31 de diciembre, que fue, ya era fin de año, ya el año se acababa acá. Y ahí, en ese momento cuando llegamos, él nos dijo que teníamos comida, nos dio una bolsa de confituras para la niña, con confitura, con yogur, con galletica. Nos dijo que teníamos la comida ahí, porque nosotros llegábamos antes, pero como les dije, se atrasó todo y no pudimos llegar en el horario. Pero en ese momento que llegamos no pudimos comer nada. Nosotros lo que estábamos locos era por bañarnos y quitarnos todo ese cansancio que teníamos. Teníamos como previsto irnos al otro día porque no teníamos que pasarnos tanto tiempo en ese hostal ahí en Brasil. Solamente teníamos que pasarnos de un día para otro. Pero como ya era 31 de diciembre, todo se complicó. Y por eso que nuestro viaje se retrasó muchísimo, porque al ser 31 de diciembre, ni 31, ni primero, ni 2, podíamos salir porque el 31, primero y 2 eran días festivos y había mucha policía en la calle, había muchas cosas que no podíamos estar transitando por ningún lugar de Brasil, así que tuvimos que quedarnos ahí. La verdad, el 31 la pasamos súper bien, porque ya ahí en el hostal había muchísimos cubanos. El mismo dueño de ahí nos llevó un lechón asado. Nos llevó un lechón asado. Un chancho asado. Y la muchacha que cocinaba hizo con gris, no sé qué más, hizo yuca. Ay, qué rico. Y el dueño también nos llevó como unos barrilitos así de cerveza para que disfrutáramos. Bueno, ese día de verdad que la pasamos bien. Ya estábamos como más en familia porque estábamos entre cubanos también. Nos sentíamos bien. Y el día 3 de enero fue que nosotros salimos ya directamente lo que era para poder cruzar todo Brasil. Ya ahí nosotros teníamos todo el recorrido que íbamos a hacer. Ya nos tenían todo lo que eran los aviones que teníamos que tomar, hasta dónde teníamos que ir, todos los ómnibus. Y todo era súper bien controlado, porque cada vez que nos bajábamos de cada avión o de cada ómnibus, nos estaba esperando una persona con nuestra foto. Tenía nuestra foto desde el lugar y entonces que nosotros pudimos, cuando nos bajábamos, antes de salir, nos tomaron una foto. Entonces, por el tema de la ropa, cómo estaba vestido. Cuando llegamos al aeropuerto, ya las personas que nos estaban esperando tenían nuestra foto que nos tomamos en el hostal. Así fue cuando nos montamos nos dieron los boletos de 2 aviones, porque tuvimos que tomar 3 aviones. Tuvimos que tomar 3 aviones. Fuimos en auto del hostal.
Sí, hasta un hasta paradero. hasta el aeropuerto. No, hasta un paradero y después fue hasta en Bondi hasta Boavista. En Boavista fue que tomamos el vuelo. Ay, él se cuenta más que yo. Fue cuando tomamos el primer avión en Sí, Boavista. es verdad. Nosotros salimos en auto Una terminal. hasta una terminal rodoviaria, como le dicen ahí en Brasil. Ahí nos tomamos un bus que iba hasta Boavista, que eran unas cuantas horas. Creo que eran 2 o 3 horas, sí, 4, no sé, no recuerdo. eran como 4 horas, o la verdad que no me acuerdo. Sí, estaba por ahí porque eran casi 200 kilómetros. La verdad que no me acuerdo exactamente cuántas horas. Pero cuando llegamos ahí, nos estaban esperando directamente con la foto. Esas personas ya nos tenían todos los boletos de avión. Eran 3 aviones, nos dieron en nuestra mano todos los boletos de avión. En cada aeropuerto que nosotros tuvimos, nos pudimos tener conexión para poder conectarnos así con la familia y decirle, estamos bien, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá. Bueno, cuando terminamos del último avión, antes de montarnos en ese primer avión, esas personas nos tomaron una foto ahí y se las mandaron a las personas que nos iban a buscar cuando desembarcáramos, ¿no? Cuando desembarcáramos del último avión. Bueno, y así todo, porque todo está súper bien coordinado, la verdad que sí. Nos bajamos de ese último avión, ya esas personas nos estaban esperando con nuestra foto, y de ahí nos llevaron en un auto hasta otra terminal, que fue cuando agarramos el bus, que fueron como 13 horas, ¿no te acuerdas? Que fue de ahí hasta Sao Paulo. Te pasaste. El bus que tomamos, el último que tomamos fue, creo que, ahora no me acuerdo en qué ciudad nos bajamos, que ahí teníamos que tomar ese bus, que eran 13 horas, cerca de 13 horas, hasta Porto Alegre. Y ahí sí, en Porto Alegre, cuando nos bajamos, ya nos estaban esperando unas personas en auto, que ahí sí ya nos iban a llevar hasta Rivera, que era la frontera de Brasil con Uruguay. Destino final. Que ahí fue cuando entramos a Uruguay. Final. Ahí nos sacaba todavía. No. Ahí fue cuando entramos a Uruguay el 5 de enero del 2023. Ahí esas personas nos dejaron ahí en migración de Uruguay y la verdad que estábamos súper nerviosos porque no sabíamos que nos íbamos a deparar en esa parte ahí. Estábamos en parte tranquilos y estábamos contentos, teníamos muchos sentimientos encontrados porque teníamos ese sentimiento de que habíamos llegado ya, que lo habíamos logrado, pero a la misma vez teníamos miedo porque no sabíamos si nos iban a decir no pueden entrar o estábamos espantados, pero no, todo fue súper bien, todo fue súper rápido. Ahí no llevamos ni una hora en poder entrar ya lo que era Uruguay. Cuando nos pusieron ese cuño en el pasaporte, nosotros brincamos de felicidad. Ahí sí dijimos, lo logramos, ya llegamos, ya somos parte de acá de Uruguay, así que bueno, ahora comienza nuestra vida. Así que el 5 de enero de 2023 volvimos a comenzar nuestra vida desde cero. Bueno, de ahí cuando salimos de ahí de lo que fue inmigración, nosotros nos dirigimos hasta la terminal de Rivera y ahí teníamos que agarrar un ómnibus que nos llevaba hasta Montevideo. Y ahí tomamos más refresco, Rivera. Lo único que tomábamos fue refresco. Nada, entonces ese ómnibus nos llevó hasta Montevideo, pero en Montevideo llegábamos demasiado tarde y nos dijeron que hasta las 6 de la madrugada del otro día no salían más ómnibus. Así que teníamos que esperar sí o sí en la terminal a que abriera nuevamente para la parte de los ómnibus para nosotros poder ir. Pero gracias a Dios ahí mi esposo pudo contactar. Eso fue durante el viaje todavía, ya sabíamos que íbamos a llegar de madrugada y nada, que los bondis no salían hasta al otro día por la mañana. Ya estaba... Creo que llegamos como a la 1 de la madrugada sí, a Montevideo. Yo no me acuerdo la hora tampoco. Pero era tarde. Era tarde ya y teníamos que esperar hasta el otro día sí o sí. Ya entonces estábamos ya, como decir, un poco que nerviosos, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Uno decía, no, jugar con un hostal, no sé qué, para que pase la noche, pero la verdad, veníamos con el presupuesto exacto. Y tampoco conocíamos. Y tampoco conocíamos nada, entonces nos daba miedo por esa parte. No conocer nada. Y que bueno, normalmente nosotros viajábamos con el dinero arriba, teníamos miedo de que al no conocer, estar caminando por ahí a esas altas horas de la noche buscando algún lugar y que nos asaltaran, qué sé yo, no sé, porque es que no conocíamos, teníamos miedo en ese entonces. Bueno, en resumen, durante el viaje contacté a un amigo mío que tenía otro amigo acá en Uruguay que estaba actualmente en Montevideo, ¿no? Norbeli. Un saludito para Norbeli. Hermano, estoy súper agradecido contigo. Si algún día ves este video, nada,
Siempre me acuerdo de ti con la mano que nos diste, donde él nos esperó ahí en Montevideo. Él, su esposa, Sí, nos recibió en su casa ahí. nos dio fuimos comida. nos Ahí probé cambiamos. el primer vino uruguayo, Roses, creo que se llamaba Roses, que era un vino tinto. El primer vino uruguayo que probé ahí. Ahí dormimos, qué sé yo, descansamos. Incluso no dormimos ni en su casa. Exacto. Dormimos en casa de un amigo de él. Todo fue una cadena que De un fue amigo de surgiendo. él que era uruguayo. Sí, es uruguayo. Es uruguayo. Y gracias a él también, porque nos brindó su casa sin conocernos, Sí, nos brindó su baño, durmió en el sofá y nos dejó durmió la en cama. el sofá y nos dejó a nosotros la cama. La verdad que fue como un recibimiento de oro que tuvimos, porque nosotros, bueno, con miedo, no conocíamos a nadie, no estábamos acostumbrados tampoco. Y esa persona que ni nos conocía nos dio su cama y todo, y él durmió en el sofá. La verdad que de oro. Al otro día nos hicieron una comida riquísima, Comimos bastante. comimos bastante. Nos Disculpen, partimos la boca. disculpen que nos comimos toda su comida, pero bueno, teníamos hambre, ya estábamos más calmados. Y Nada, dormimos la mañana, Sí. todo bien. Y nada, hasta el otro día ya nos llevó. ese día yo creo que por la tarde fue que nos fuimos. Sí, por la tarde, nos pasamos toda la mañana ahí en su casa. Ahí. Sí, nos pasamos toda la mañana, almorzamos todo lo que nos dio la gana, nos comimos toda su comida. Y bueno, ya por la tardecita, tipo 1 o 2 de la tarde, ahora no me acuerdo exactamente la hora, pero más o menos sobre esa hora, Nos llevó para la terminal. nos llevó para la terminal de Tres Cruces. Y ahí salimos de camino para Maldonado. Y el día 6 de enero, el día de los Reyes Magos exactamente, fue que llegamos ya a lo que fue Maldonado. Hicimos entrada a Maldonado. Hicimos entrada a Maldonado, que desde ese momento nos cautivó, y de aquí no hemos salido y no vamos a salir tampoco. Me gustó bastante, me gustó bastante. De verdad que Maldonado nos atrapó. Desde el primer momento. Desde el primer momento, todos sus lugares, toda su gente, todo. Y bueno, ahí fue lo que es el primer video, que tienen que verlo en mi canal, que fue el primerito que hice, que ahí expliqué que ahí nos fue a recoger un amigo de nosotros, bueno, que en ese momento ni siquiera lo No conocíamos, conocía tampoco. la verdad. No lo conocíamos, fue referencia de un amigo, de un amigo, de un amigo. Y bueno, él de verdad que nos acogió en su casa y ahí estuvimos una semana hasta que finalmente, bueno, logramos obtener nuestro alquiler y todo eso, pero él nos dio la mano siempre, que todavía somos amigos. Actualmente un saludo también para él, para su esposa, para su niño. El mejor electrónico que tiene Maldonado. Sí, Unitech, lo pueden buscar en Google y ahí lo van a ver. así mismo, Unitech. Ahí le voy a dejar el numerito para que ustedes lo contacten, porque él te arregla todo lo que tú quieras. Todo Televisores, lavadoras, todo lo que tú quieras, todo lo que tú tengas. No, No, lavadora no. electrónica, tipo Sí, televisor, equipo de música. televisor, microwave, todo eso, todo lo que sea electrónico, tú se lo vas para allá, que si no tiene solución, él encuentra la solución. Así que no dudes en contactarlo, que aquí te vamos a dejar su número. Y bueno, ahí cuando tú le mandes un mensajito, él te va a decir el horario de atención, porque esto no es como quiera, esto es con un orden. Y es sin fácil de relajo. ubicar, es fácil de ubicar. En Google pone ahí Unitech y te va a salir fácil, súper fácil de llegar. Así que bueno, esta es nuestra historia, nuestra pequeña historia, porque hay muchísimas historias de muchas personas, pero se queda que casi no hablo en el video. Pero bueno, quisimos hacer la nuestra porque cada cual tiene su historia, cada cual pasa por sus cosas. Si todo el mundo no tiene la misma experiencia ni las mismas vivencias. Entonces todas las experiencias nunca son iguales. Por eso es que la de nosotros también es única, como la de todo el mundo es única. Cada cual pasa por sus momentos buenos, por sus momentos malos. Así que bueno, esta es la historia de nosotros. Así que si te gustó hasta aquí el videito, tú regálanos un like, apóyame, regálanos un like, porque si tú nos regalas un like, YouTube se da cuenta que te está gustando este video y nos impulsa para que otras personas también vean nuestra historia. Y también, por favor, suscríbete en el botoncito que dice suscribirte, que es gratis, no vale peso. Y dale un cocotazo a la campanita. Y dale un cocotazo a la campanita. ¿Viste? Para que YouTube te avise cuando nosotros subamos otro videito. Y bueno, queríamos grabarle parte del atardecer, pero ya ven atrás de nosotros que el tiempo está nublado totalmente, el sol nunca salió. Otro día vengo a la playa, les grabo bien un atardecer bien lindo, que eso lo tengo pendiente, pero bueno, ahora les voy a grabar un poquitico de lo que es el mar. Y recuerda que los quiero mucho y este videito se acaba aquí. ¡Mua! ¡Chao!